Muy buenos días, estimadas amigas, estimados amigos. Hoy, gracias al efecto de confianza y de responsabilidad que tenemos con el equipo de trabajo de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Maturín, tomaremos unos momentos la palabra a propósito del tema Carabobo y el 24 de junio de 1821, de esa gesta memorable, que dígase bien, es necesario que comencemos a marcarla, a llamarla y a definirla como batalla y victoria de Carabobo. Un poco para tener reconocimiento que en el largo proceso de la lucha por la independencia de Venezuela, de los distintos movimientos por la libertad fraguados, desarrollados desde el mismo momento de la invasión europea hasta posterior al año 21 en la sabana de Carabobo, pues es necesario seguir analizando esa larga gesta y ese largo proceso de independencia, de libertad y de emancipación. También es prudente en este componente que desde el punto de vista del contexto, si hablamos del contexto general, nos preocupa en esta relación de batalla y victoria de Carabobo del 24 de junio de 1821 como fecha que nos está colocando en el marco de un bicentenario sumamente memorable, tener presente que parte de los esfuerzos que estamos haciendo junto con otros referentes nacionales e internacionales es a propósito de la convocatoria por el análisis de una historia que llamamos la historia insurgente, como una vía, como una posibilidad, como una alternativa vinculada con el análisis histórico de tipo político por la transformación y el cambio, por la descolonización de la memoria y por repotenciar, reconocer, descubrir los actores y las actoras que en estos distintos procesos de la historia pues han pasado completamente desapercibidos, algunos, y otros olvidados a propósito. No hay en el campo de la historia, pues hay muy pocos elementos olvidados por algunas otras razones, ¿ves? Son olvidados a propósito. Y por supuesto parte de eso es lo que nosotros queremos colocar en esta convocatoria, en este debate, en estas ideas que presentamos hoy, que repito, agradecido al equipo de trabajo de la Simón Rodríguez por esa convocatoria. Creo que nosotros en este campo general de contexto de la batalla de Carabobo, de la batalla y victoria de Carabobo del año 21, el 24 de junio, próximo, muy próximo a tener un gran bicentenario, es necesario que recordemos que la independencia constituye, en el caso de Venezuela y en el caso de los países de América Latina, un proceso muy complejo que comenzó a desarrollarse, por supuesto, lo dijimos iniciando antes de 1810, desde el mismo proceso de invasión europea a las costas americanas, a las costas venezolanas, y todavía en el año de 1823 continuaban los combates, los enfrentamientos entre los factores en pro y en contra del Imperio Hispano, y en el año de 1832 aún seguían rendiciones ante los ejércitos patriotas. Estamos hablando posterior a la fractura de la Unión Gran Colombiana. Imagínense ustedes
Entonces, ahí porque tenemos que también cuidar que pareciera que con el 24 de junio de 1821, pues se cerró todo el capítulo de la independencia, de la lucha por la liberación de Venezuela, pues y no fue así. Aún quedaban otros elementos por decir desarrollando, solo que la batalla y victoria de Carabobo constituye un hito, quizás el más importante en el ámbito de enfrentamiento y de la lucha por la libertad contra el imperio español, contra la corona eh, española. Digo para tener ese componente claro e insistir que siempre hay que ver el proceso, hay que ver el contexto y no solo dedicarnos a un solo aspecto que nos va a mantener cerrados en una mirada mezquina de todo el largo proceso histórico de independencia de Venezuela. Entonces, en ese caso, uno de los elementos que más destaca esa batalla y esa victoria fue posible, entre otras cosas, gracias a tres aspectos fundamentales. Primero, a tener en cuenta una estrategia de tipo político y de tipo militar, que por supuesto definió el triunfo, que definió la victoria, por eso el elemento agregado de batalla y victoria de Carabobo. En segundo lugar, el elemento de organización que se venía desarrollando desde hace tiempo, desde las ideas de Bolívar y de los patriotas que le acompañaban, de los patriotas y las patriotas que le acompañaban en esta gesta, y por supuesto en un contexto para la victoria con un contingente humano fundamental. Esto pareciera un elemento que de por sí como que si no necesitara ser aclarado, pero es necesario aclararlo porque nos hemos dedicado mucho a lo que yo llamo los elementos externos de la batalla y la victoria de Carabobo, la estrategia, la organización, las tácticas, los contextos. Sin embargo, nos ha quedado por fuera el elemento humano. Que conste que no estoy hablando de los líderes solo, que conste que no estoy hablando de las personas que en términos del liderazgo militar llevaron la inmensa responsabilidad de guiar la batalla y el triunfo de este acto fundamental para la historia de Venezuela. Pero es necesario recordar que junto con las estrategias, junto con la organización, junto con el contexto, que fueron fundamentales, por supuesto, para el triunfo, sobre todo las estrategias que desarrolló Simón Bolívar en este momento, pues todo eso si no hubiera sido posible sin un ejército patriota. Un ejército patriota compuesto de hombres y mujeres. Las mujeres han sido no olvidadas, están viendo, porque lo recuerdo, han sido sacadas de la historiografía, de buena parte de la historiografía vinculada con este tiempo y con otros tiempos de la historia de Venezuela, hombres y mujeres que, bueno, donde hay indígenas, donde hay negros, negras, donde hay mestizos, donde hay zambos, donde hay blancos, donde hay blancas, etcétera, que sin embargo, con toda la realidad multirracial, multiclasista, multipolítica de Venezuela, pues se dio cita en el ámbito del ejército patriota, venezolano, el ejército patriota que luchó contra el imperio español y que es necesario reconocer como un componente vital. ¿Por qué razón? Uno de los elementos que quiero destacar, porque esos hombres y esas mujeres también tenían vidas. No hemos estudiado las vidas. Tenemos una deuda inmensa con las vidas de los hombres y las mujeres, con contadísimas excepciones. Y a veces nos dedicamos entonces a ver hombres y mujeres como héroes y heroínas, porque hay un despliegue de desarrollo
militar, porque hay una frecuencia de trabajo y de lucha en el ámbito político, porque hay referentes marcados por el desempeño. Pero de la vida, de su interioridad, de su ser, de su existencia, de sus ideas, de sus valores, pues es un elemento que no hemos tocado mucho. Los heridos, las heridas, los muertos, fallecidos, etcétera, en plena batalla, pues no pasan de ser datos estadísticos. Y creo que es el momento que parte de lo que nos corresponde indagar en este momento, gracias a este momento de la historia insurgente en el contexto del 24 de junio de 1825, de 21, perdón, con la batalla y victoria de Carabobo, pues es indagar sobre esos referentes que no son solo referentes de carácter militar, sino también con el contingente del referente de lo humano, que era, por supuesto, un elemento fundamental a trabajar en esta nueva historiografía que nosotros debemos comenzar a ver cómo venía sucediendo. Entre esos elementos, también nosotros, por ejemplo, investigaciones posteriores, algunas con notoriedad pasmosa, otras sin ninguna notoriedad, que parece que no fueran importantes, pues es el descubrimiento de cadáveres de mujeres con uniforme de la patria, como soldadas, importantísimo. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres en este estado nosotros pudiéramos, y digo en este estado me refiero al estado Monaga, en todo el recorrido de la lucha, del combate, cuántos hombres, cuántas mujeres conseguimos, en los detalles, en los informes, en los partes de guerra, en las cartas dirigidas a España, en las cartas escritas por nuestros próceres, que relatan, que tienen información sobre mujeres, por ejemplo, sobre indígenas, por ejemplo, sobre los negros, etc. Entonces mientras hay unos componentes, por ejemplo, dirigidos a señalar los grandes hombres como héroes, como líderes principales, en el caso de Páez, por ejemplo. Bueno, un elemento destacado en la batalla de Carabobo como un primordial, realmente indiscutible, un elemento que no vamos a discutir, un dato además que es un dato claro, preciso sobre el componente del desarrollo militar, pero de eso no se trata. Se trata de ver, por ejemplo, que Páez destaca en esa batalla, no solo por Páez, que ya es bastante para tener todo el componente meritorio, u otros de los héroes, sino el elemento de por cual se destaca Páez es por los llaneros, por los lanceros. Nosotros pudiéramos decir, bueno, que Páez no era mucho sin los llaneros y sin los lanceros. Entonces, a esos lanceros, a esos llaneros, ¿cuánto tenemos de ellos? ¿Cuánto tenemos de ellas? Si fuera el caso, si nos diera la información, no sabemos, es parte de lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, porque una razón fundamental en el componente de la batalla de Carabobo, de la batalla y victoria de Carabobo, y en otras batallas, y victorias, o batallas y derrotas, que casi no nos gusta hablar de ellas porque parece que fuera problemático, parece que solo hay que hablar de las cosas que ganamos y no de las que no ganamos, bueno, porque así no funciona la historia, ¿no? La historia es la historia. Entonces, interesadamente no podemos decir unas cosas y desechar otras. Entonces, ese componente vital de la presencia de la mujer en la historia, en las batallas, en las victorias, en las batallas, en las derrotas, es fundamental. ¿Cómo está ese caso para nuestra historia local? No solo en el ámbito de Carabobo, sino para el ámbito del estado de Monaga, por ejemplo, o del oriente venezolano, un dato que no tenemos.
Entonces, nos plegamos a algunos referentes, pero no son ni serán pues todos los referentes hasta que no tengamos toda la información, ¿no? Hemos hecho muchos referentes de hipótesis, pero tampoco hemos avanzado en eso. El otro elemento que quiero destacar es que en parte de lo que escribe Bolívar posterior a la batalla y victoria de Carabobo es el señalamiento que con Carabobo se da el nacimiento político de la República de Colombia, bueno, de la unión de la República de Colombia. Nosotros, acudiendo a una figura del pensamiento bolivariano de tanto pesa como esa, estamos hoy en un nuevo fraguado político, en una nueva construcción política que nos ha llevado por los caminos de la posibilidad de una nueva construcción, de una nueva república, de un nuevo ser, de un nuevo liderazgo, de un nuevo sentir en términos del desarrollo social, económico y político de la nación, y en eso estamos. Entonces también es parte de esa batalla que es como una batalla y victoria de Carabobo alargado hasta el presente, como posibilidad para seguir construyendo nuestra emancipación, nuestra libertad, nuestra posibilidad de tener una soberanía plena y una soberanía absoluta. ¿Cuál es la gran conclusión cuando estamos en el minuto final de esta presentación? La gran conclusión de esto es que Venezuela, los patriotas de Venezuela, somos un pueblo amante de la libertad. Y que no hubo en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, entidad que intente imponer razones de existencia distintas a las que nosotros hemos escogido. Hemos escogido en el siglo XIX, hemos escogido en el siglo XX, hemos escogido en el siglo XXI, estamos escogiendo en el pleno desarrollo de este siglo y escogeremos en el próximo, el que sea. Pero no se trata incluso de las cosas con que uno esté de acuerdo, no, hay cosas con las que no estamos de acuerdo, pues nos toca también vivirlas. Otras con las que estamos de acuerdo y nos toca vivirla, hacerla y compenetrarnos con ellas hasta el final. Pero son nuestras decisiones. Entonces estamos en un combate permanente, en una batalla permanente, porque somos, insisto y repito, un pueblo amante de la libertad que quiere nada más construir su soberanía plena y su soberanía absoluta. Bueno, muchísimas gracias, súper agradecido de que hayan tomado el instante, estos minutos, 18, 19, 20 minutos, no recuerdo cuánto, para que escucharan estas palabras. Bueno, agradecido a la Simón Rodríguez y agradecido a ustedes por tener la voluntad y la paciencia de escuchar esta palabra. Muy buenos días.